En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 9 de noviembre del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Juan en esta ocasión, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho que a ellos, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cambiamos entonces la línea que llevamos de los textos de Lucas, porque celebramos hoy esta gran fiesta dedicada a la iglesia de Letrán. Hoy en esta fiesta, que es una fiesta universal de la iglesia, recordamos que aunque Dios no puede ser contenido entre las paredes de ningún edificio del mundo, desde muy antiguo el ser humano ha sentido como la necesidad de reservar espacios que favorezcan el encuentro personal y comunitario con Dios. Se me vienen a la memoria aquellas palabras de Jesús a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, cuando la samaritana le dice a Jesús: ¿no dicen ustedes los judíos que solo en Jerusalén hay que adorar a Dios? Y Jesús le responde: mira, mujer, vendrá un día en que ya no será ni en Jerusalén ni aquí en este templo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Debemos de saber que para un judío el templo de Jerusalén era el único lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios llegaba. Por eso la importancia para ellos, aunque sí habían desviado también, digamos, el sentido pleno de lo que significaba el templo, porque al final se había convertido como, digamos, el banco central de reserva de un país donde se guardan
todos los tesoros de ese país. Jesús le está diciendo a la samaritana entonces, trayendo a colación ese texto con el que estamos leyendo hoy, que Dios está en todas partes, que Dios es un Dios omnipresente, está en todas partes. Lo importante no es el lugar para encontrarse con Dios, sino es la actitud con que cada uno de nosotros busque a Dios. Lo puedes encontrar en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en el camino, en la escuela, ahí en aquel momento de meditación, de reflexión. Porque Dios, como se dice hoy, no es un Dios de templo, de 4 paredes. Es verdad que lo tenemos ahí en el sagrario de una forma sacramental, pero no lo podemos encerrar a Dios en medio de 4 paredes. Siguiendo con la fiesta, San Juan de Letrán es el símbolo, digamos, de la unidad de todas las iglesias del mundo, con la iglesia de Roma. Y es por eso esta basílica ostenta el título de iglesia principal y madre de todas las iglesias. Su importancia es superior, oiga bien, su importancia es superior a la de la misma Basílica de San Pedro, que está en el Vaticano. Pues en realidad esta no es una catedral, sino un santuario edificado sobre la tumba de San Pedro y el lugar de residencia actual del Papa, que como obispo de Roma tiene en la Basílica Letranense su catedral. Cada obispo tiene su catedral, no tiene su basílica. Oiga bien, aquí en El Salvador hay 8 diócesis. Tenemos la diócesis de Sonsonate, allí hay una catedral. Tenemos la diócesis de Santa Ana, ahí tenemos una catedral, porque ahí hay un obispo. Todo Santa Ana y abarca también a Huachapán. Tenemos también en Chalatenango, ahí hay una catedral, ahí está un obispo. Tenemos también la arquidiócesis de San Salvador, que la componen 3 departamentos del país, como son La Libertad, Cuscatlán y San Salvador. Aquí está también nuestro obispo, nuestro pastor, Luis, está ahí. Tenemos también otra diócesis en San Vicente, allí hay una catedral, abarca también parte de Cabañas. Tenemos también la catedral de Zacatecoluca, otro obispo. Otra está en Santiago de María, Usulután. Y la última la tenemos en San Miguel, abarca todos los departamentos orientales como Morazán y La Unión. En total tenemos 8 diócesis, que se le llaman también iglesias particulares. Cada diócesis es como una iglesia católica en pequeño, porque en cada diócesis hay un pastor, ese obispo, él es el propio pastor de la iglesia. En cada diócesis existen todos los elementos esenciales de la misión de la iglesia. Por eso decimos que es una iglesia particular. En fin, cuando recordamos, digamos, la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo. Él dijo que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Y a veces este templo no lo cuidamos. A veces el templo de cemento sí lo cuidamos y queremos darle
todo el esplendor que necesita, ¿verdad? Para que se vea bello, hermoso. O cuando entramos a un templo, entramos caminando hasta en puntillas, con reverencia. ¿Y por qué en la calle nosotros que somos verdaderos templos de Dios no caminamos con reverencia? O no reverenciamos a los hermanos que encontramos en la calle, sino que a veces los maltratamos. Estamos arrevesados. Decía San Agustín que ojalá, decía él, conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Hoy, fiesta de la dedicación, digamos, de la Basílica de San Juan de Letrán, recordemos que el Señor desea habitar en todos los corazones. Incluso si sucede que nos alejamos o nos alejamos de Él, al Señor le bastan 3 días para reconstruir su templo dentro de nosotros. Esto lo dice el Papa Francisco. Por lo tanto, las iglesias particulares, como hemos dicho, son plenamente católicas, gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside, digamos, en la caridad. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Es más, le dio las llaves de ella. Lo que ates en la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y lo que le desates igual. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el obispo de la iglesia de Roma, que es el sucesor de Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Siempre el pueblo de Dios ha tenido una cabeza visible, desde Abraham, Moisés y así. En toda la historia, el pueblo ha tenido un pastor visible, y el pastor invisible, que es Jesucristo. Búsquenlo ahí en el numeral del Catecismo de la Iglesia, 834 y 936. Dice Jesús: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. ¡Ja! Les pegó en su ego a los judíos. Al principio del cristianismo, los lugares de encuentro con Dios eran las casas particulares en las que se reunían las comunidades para la oración y la fracción del pan. Ahí lo leemos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, que acudían asiduamente a las enseñanzas, compartían el pan con alegría. La comunidad reunida era como también hoy, que es el templo santo de Dios. Con el paso del tiempo, las comunidades fueron construyendo edificios dedicados a las reuniones litúrgicas, la predicación de la palabra y la oración. Y así es como el cristianismo, con el paso de la persecución a la libertad religiosa, digamos, estamos hablando del Imperio Romano, aparecieron las grandes basílicas, entre ellas San Juan de Letrán y la Catedral de Roma, o sea, la Catedral de Roma. Pero no podemos perder de vista que el verdadero lugar de encuentro, como ya lo habíamos dicho, del hombre con Dios, el auténtico templo, es Jesucristo. Por eso Él tiene plena autoridad para purificar la casa de su Padre y pronunciar estas palabras. Destruid, decía Él, este templo, y en 3 días lo levantaré. Gracias
a la entrega de su vida por nosotros, Jesucristo ha hecho de los creyentes un templo vivo de Dios. Hermanos y hermanas, es por esta razón el mensaje cristiano nos recuerda que toda persona humana es sagrada, está habitada por Dios y no podemos profanarla usándola como un medio. Dice el Papa, para terminar con estas hermosas palabras, que un cristiano es cristiano por lo que hace, no tanto por lo que dice. Eso es verdad, como dice Santiago. Muéstrame tu fe que no produce nada. Yo no te la puedo ver. ¿De qué sirve que usted ande con una Biblia debajo del brazo, que ande con la cabeza amarrada o ande con un hábito religioso, pero no actúa como cristiano? Por eso estas palabras del Papa son importantes de meditar. Oiga bien, un cristiano es cristiano por lo que hace, no por lo que dice. Por esa palabra Jesús se las decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Oiga bien, eso es importante para nosotros. Un cristiano es cristiano por lo que hace, no por lo que dice. ¿Qué podemos hacer? Ayudar al hermano, orar por el hermano, darle culto a Dios, haciendo el bien, ejerciendo nuestra vocación plenamente, respetando a las personas. Eso es hacer, no lo que yo pueda decir. Por eso la palabra de Dios debe ayudarnos a nosotros, o debe interpelar muchas veces nuestra vida, y eso es lo que cuesta, hermanos y hermanas, que estas palabras pues nos ayuden a todos, y a mí en primer lugar. No crean que no, medito una y otra vez. Yo mismo me escucho varias veces lo que estoy diciendo, o cuando estoy preparando esta charla, porque esta charla la edito primero. Y por eso les pido a ustedes que se suscriban al canal para que esta obra siga creciendo. Ya estamos llegando a 17,000 me gusta a través de YouTube. Así que con alegría pues unámonos para que automáticamente nos caiga la reflexión cada día, hermanos y hermanas. Háganlo y compartan también cuando ustedes creen conveniente. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.